Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. En esta oportunidad vamos a analizar, a entender, a interpretar y a comprender lo que significa más de 20 años de negociación colectiva, un hecho histórico que se da en el movimiento sindical en nuestro país, fundamentalmente en lo que se refiere al pliego de reclamos de los trabajadores de la construcción, justamente a través de lo que significa un diálogo exitoso, donde prima fundamentalmente la tolerancia, el entendimiento, se llega a arribar a acuerdos importantes para ambos sectores, tanto para los trabajadores como también para los empresarios. En esta oportunidad justamente vamos a conversar con el doctor Rudecindo Vega, gerente general del Fondo de Trabajadores de Construcción del CONA, a quien le damos la bienvenida. Doctor Rudecindo Vega, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Tito, y un gusto estar nuevamente con el programa en concreto con ustedes. Efectivamente, tú acabas de hacer un recordatorio. Este año se están cumpliendo 20 años de diálogo social con resultados de este producto de la negociación colectiva que existe en el sector construcción. Es la única actividad económica que tiene este mecanismo laboral que permite a los empresarios y a los trabajadores negociar anticipadamente su pliego de reclamos, las condiciones laborales. Y hoy en el sector construcción se han incluido incluso temas de agenda del sector y hasta de políticas públicas y de visión del país. O sea, después de 20 años uno puede decir que en el sector construcción, entre trabajadores y empresarios, existe una buena práctica laboral, una buena práctica empresarial y, en definitiva, una buena práctica económica que beneficia a los trabajadores, a los empresarios, a los ciudadanos usuarios del producto del trabajo de ambos y al país en general. O sea, esta suerte de negociación colectiva por rama es un instrumento no solamente importante para el sector, sino importante para el Perú. Eso es lo que hemos podido ver, comprobar, conversar, discutir en el foro que se ha realizado en la Expo 2023 de esta semana. Ahora, esta situación definitivamente que se da en momentos difíciles para el sector, momentos donde la situación socioeconómica del país se atraviesa por una inestabilidad en los últimos 7 años, atravesamos una crisis producto de lo que significó el COVID y esa reactivación que se necesita todavía no se da, es decir, de que en circunstancias difíciles el concepto de negociación en este caso se tiene muy claro. Sí, Tito, lo que pasa es que este mecanismo, al funcionar 20 años de diálogo social con resultados, lo que te estamos tratando de decir es que ha funcionado en épocas de éxito y en épocas de crisis, en épocas de fortaleza democrática y en épocas de debilidad democrática, en épocas de auge económico y en época de crisis económica, en épocas de gobiernos estables y en épocas de ingobernabilidad, en épocas de, vamos a decir, de consolidación política y en época de crisis política. Lo que importa es que el diálogo social en cualquiera de estas circunstancias se ha mantenido. Y eso es posiblemente lo importante que muestran
tanto los trabajadores del sector construcción como los empresarios. Es una buena práctica que se muestra para el país, que puede ser útil para otras actividades. Estamos acostumbrados siempre a ver lo malo, lo malo, lo malo, lo malo, y a lo bueno ni lo tomamos en cuenta, ni lo miramos siquiera de reojo, o sea, lo dejamos que pase, o sea, generalmente nos dedicamos a conversar y a hablar de todo lo malo que nos ha pasado o que nos puede venir. Muy poco hablamos de las buenas prácticas, de lo bueno que existe en el Perú. Y este es curiosamente uno de los ejemplos buenos que lamentablemente los gobiernos y las otras actividades económicas no lo han tomado el debido interés que deberían de tomarlo, ¿no? El sector construcción está diciéndole a gritos al país: miren, acá en el Perú se pueden hacer bien las cosas, pueden funcionar bien las cosas. Si funciona en el sector construcción, puede funcionar en otras actividades. Lo que hay que tener es la voluntad, la visión, el reconocimiento al otro, porque acá, vamos a decir, hay un reconocimiento mutuo entre Capeco y la Federación. Han puesto la agenda de ellos y la agenda del sector y la agenda del país por delante de sus beneficios personales. Así que eso es un ejemplo más que importante para todo el Perú. Ahora entiendo de que en este foro que se viene ejecutando, se viene llevando a cabo con una participación masiva de empresarios, gente interesada en el ramo de la construcción, trabajadores mismos, etcétera, digamos, podría ser el comienzo para plantearse un proyecto macro de mayor envergadura para el país, porque es el único sector que funciona, digamos, en un entendimiento y en diálogo que lógicamente supera a las contradicciones sociales, políticas que existen en nuestro país, que al final de cuentas son de repente puros caprichos nomás de políticos ya recorridos en el Perú, ¿no? No, y quizás con mucho desconocimiento de lo que es el país, de lo que es la actividad económica y la actividad empresarial y laboral del Perú. Mira, solamente para que veas el gran desconocimiento que a veces puede existir en las autoridades. Esta buena práctica se los ha presentado a candidatos, a gobernantes, a ministros. Ni te imaginas a la cantidad de autoridades que se les ha llevado la propuesta exitosa para que la fortalezcan, para que incluso lo potencien desde sus gestiones gubernamentales. Y ninguno lo ha tomado en cuenta, ninguno. O sea, las otras actividades, los otros empresarios tampoco lo han tomado en cuenta. O sea, hemos sido, vamos a decir, choteados permanentemente, ¿no? No tomados en cuenta en una visión de país larga, grande, ¿no? Datos pequeños. O sea, además de haber hecho eso y no tomado en cuenta, fíjate, solamente acuérdate en el tema de la pandemia en plena cuarentena, cuando se iba a iniciar la reactivación económica, si ustedes se acuerdan, hubo 5 etapas para reactivar a la economía del Perú. A la construcción lo pusieron en la 5ª etapa, en la 5ª, no en la primera, no en la segunda, lo mandaron a la última etapa. Y de alto riesgo, considerado. Considerado de alto riesgo, inclusive, ¿no? Claro, sí, y el acuerdo de los trabajadores con los empresarios lo que hizo es que negociar, ir a gestionar al gobierno y hacer que de la última etapa la pasaran a la primera. ¿Y sabes qué es lo que ocurrió, Tito? Fue la mejor actividad que respondió. Fue la mejor actividad, fíjate, para que veas el gran desconocimiento gubernamental. Si no hubiera sido por este acuerdo mutuo entre trabajadores y empresarios, hubieran seguido hasta el final. Se pusieron de acuerdo, negociaron con el gobierno, les pasaron a la primera y terminaron siendo la mejor actividad, la que mejor resultados dio en la reactivación económica. O sea, eso lo que te demuestra es que lamentablemente no solamente no existe la visión respecto de lo que es el conocimiento del país, sino una enorme ineficiencia gubernamental o un desconocimiento de los otros actores, ¿no? En este foro, donde se ha tomado en cuenta los 20 años de diálogo social entre la Federación y, lógicamente, el empresariado Capeco,
eh, puede generar a partir de este evento y de otras acciones que realicen en conjunto un mayor desprendimiento político de los actuales actores que están en el país? O sea, entender que el camino del diálogo no significa renunciar a sus principios, sino más bien conseguir mayores logros para sus sectores, para los intereses que ambos defienden. Sí, y de lo que se trata también es de señalar que, mira, parece que cuando uno lo muestra, cuando uno lo cuenta, fuera tan sencillo, y no, no es así. O sea, este proceso de diálogo en 20 años ha tenido mucha puja, mucha confrontación interna, pero felizmente dialogada, conversada, negociada, se han ido resueltos. O sea, no es que uno se sienta a dialogar y se pone de acuerdo tan fácilmente y todo Claro, es un hecho de rosas. No, es un proceso muy conflictivo, si quieres. Felizmente, esa conflictividad se resuelve pacíficamente y dialogando, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, acá hay, ni te imaginas el proceso de diálogo interno que vive la federación con sus sindicatos a nivel nacional para entrar a negociar el pliego. Igual ocurre con Capeco. Capeco también tiene un proceso de negociación interna fuerte entre sus asociados. Entonces, poco a poco van ellos internamente formando su propuesta, su voluntad y luego se ponen a conversar. No es fácil, es un proceso largo, permanente, duro, con altas, con bajas, pero que felizmente se llega a un buen acuerdo. Eso es la muestra más importante que se le puede decir al país. Fíjate que el día de ayer uno de los ponentes decía una cosa, yo no entiendo, decía, no entiendo cómo, por ejemplo, los trabajadores y los empresarios de la construcción están confrontados, se pueden poner de acuerdo, y él decía, y yo no entiendo cómo dos partidos de derecha no se ponen de acuerdo. uh-huh. Y yo a eso le añadía lo siguiente, pero yo tampoco entiendo cómo es que empresarios y trabajadores se ponen de acuerdo y cómo dos partidos de izquierda no se ponen de acuerdo, Claro. ¿verdad? Solamente para mostrar que este es un proceso que en realidad nos puede enseñar a todo el mundo, a los actores políticos, a los actores económicos, a los actores técnicos. Acá hay un proceso exitoso de peruanos, hecho por peruanos, hecho en el Perú, que puede servir para el Perú, y ojalá que este foro, lo que se ha conversado, pues sirva para tomarlo en cuenta como una lección. No, acá uno no quiere decir que esto es lo positivo y así tiene que ser aplicado en otro. No, no, es una lección que lo pueden tomar sacando las cosas buenas, las cosas malas, que se puede compartir. Es una buena práctica y como una buena práctica tiene sus altos y sus bajos y así debería ser analizado por otros actores políticos y en otras actividades económicas y productivas del país. La pregunta es, ¿y hasta qué punto tanto la federación como Capeco, o sea, sus dirigentes, están convencidos políticamente que ese es el camino? Porque no vaya a suceder mañana más tarde que entren sectores más radicales en ambos sectores y esto pues sea ya parte de la historia del Perú, ¿no? Sí, mira, y eso ha ocurrido en otras cosas. Por eso es que lo que nosotros desde el sector y la federación está muy comprometida, Capeco está comprometida, nosotros desde el CONA ponemos el hombro para institucionalizarnos. Cuando ya el diálogo está institucionalizado, como yo creo que se está institucionalizando en el sector construcción, aquellos espíritus aventureros que quisieran petardear todo y volver al caos y a la confrontación permanente, creo que pueden terminar siendo más relegados y aislados. O sea, mientras más institucionalizado esté, obviamente la posibilidad para espíritus aventureros es mucho más difícil. Y acá existe la visión de los actores, de los trabajadores de la Federación, de Capeco y del CONA, de apostar por institucionalizar este diálogo social con resultados, porque lo que se quiere resaltar es un diálogo de la sociedad civil, de actores sociales, pero que da resultados. O sea, no es un diálogo en el aire, claro, no es un diálogo
en donde se ponen de acuerdo y nadie cumple los acuerdos. No, este es un diálogo en donde se toman acuerdos y los acuerdos se cumplen. Por eso que es importante y positivo. Lógicamente que ahí están pues los intereses de los trabajadores y están los intereses de los empresarios. Y llegar a un nivel del diálogo que usted dice, que no solamente es diálogo, sino sacar conclusiones y sacar acuerdos, ya es porque existe una voluntad política para hacerlo. Yo creo que ahí es donde está el tema, o sea, la voluntad política. ¿Qué pasaría en el Perú si hubiera voluntad política para luchar contra la delincuencia, si hubiera voluntad política para generar mayores puestos de trabajo? ¿Qué sucedería si existiera la voluntad política para impulsar el agro? Cambiarían las cosas, pero lo que no existe es eso, ¿no? Claro, mira, Tito, si existiera voluntad política, si existiera voluntad de diálogo, ten la seguridad que tendríamos un gobierno que abre sus puertas, que dialoga, que concerta con los diferentes actores políticos, con los diferentes actores sociales y económicos del país, y no tuviéramos gobiernos que toda la vida nos dan la espalda y quieren hacer lo que se les antoja. Tuviéramos un Congreso que representa al país, que lo escucha, y que al escucharlo canaliza esa escucha en proyectos de ley en beneficio del país. Lamentablemente tenemos un Congreso de impresentables que no escucha al país y que quiere gobernar junto con el Ejecutivo de espaldas al país. Si tuviéramos una buena voluntad de diálogo y de concertación, el acuerdo nacional no sería una ventanilla de trámite administrativo, ni sería una instancia empotrada ahí como un bien dentro de la PCM. O sea, sería algo que funcione y no algo guardado, escondido, timorato, ¿verdad? El diálogo sería el instrumento de gestión gubernamental, sería el instrumento democrático de gobernar el país, pero lamentablemente tenemos un ejecutivo con Dina Boluarte inútil, incompetente, ineficiente, que no entiende el diálogo como una gestión gubernamental, junto a su premier Otárola. Y el Congreso ya pues es peor, porque el Congreso lo que tiene la voluntad es de hacer todas las cosas contra el país y solamente en beneficio propio, ¿no? En realidad seríamos otro país si es que pusiéramos el diálogo y la concertación por delante. Sí, pues, esa es la pura verdad. Bueno, ya la próxima semana, el próximo 25 de octubre, es el Día del Trabajador de la Construcción, del obrero de la construcción, porque ahí también hay que ser claros, es como el día 1 de octubre es el Día del Periodista, y quienes reciben los agasajos son los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Acá el 25 de octubre es el Día del Trabajador de Construcción, el hombre del andamio. ¿Qué saludo, qué mensaje le envía mi estimado así es, Tito, y nosotros y la Federación está organizando un gran evento en beneficio de los trabajadores de construcción civil. El CONA, el Fondo de los Trabajadores, también se ha sumado a ese homenaje. Lo hacemos todos los años. Este año no va a ser la excepción. A los compañeros, a los trabajadores del andamio, les digo, el día miércoles es el evento en el local histórico de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil en la mañana, y el día sábado los esperamos en el Centro Recreacional Huachipa para que vayan con su familia a disfrutar la acogida que se les hace desde la Federación y desde el Fondo de Trabajadores, desde el CONA. Así que participen, esto es un homenaje, como todos los años se le hace a cada uno de ustedes. Muy bien, muy agradecido a Ludecindo Vega. Él es uno de los importantes funcionarios, gerentes de lo que es el CONA, el Fondo de los Trabajadores de Construcción. Muy agradecido y un saludo para todos los trabajadores. Gracias, Tito, gran abrazo. Construcción Civil. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción, aquí estamos
reunión.